a presentar qué es lo que dice el documento, el informe de la Comisión de Movilidad Humana respecto a esta objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, del cual también es proponente de la iniciativa. Escuchemos. De lo que corresponde a la ley orgánica de movilidad humana. Y digo importante porque tiene tratamientos relevantes en materia de garantías de derechos específicamente para ciudadanos migrantes que hacen vida en nuestro país y que lamentablemente por desconocimiento de las autoridades en su momento, inacción o incluso quienes en conocimiento, pero aún así decidieron actuar, lo hicieron en contra del derecho que tiene cada una de las personas no solo a migrar, sino en este caso a obtener una nacionalidad. La Comisión de Relaciones Internacionales, solicito por favor por secretaría, enviamos una presentación por parte de la Comisión, pueda ser reproducida. Proceda, señor secretario. Con su autorización, presidente encargada, procedemos. Ha venido llevando adelante un análisis exhaustivo sobre este procedimiento, pero aquí hay un tema importante y que no puedo dejar de lado mencionar. Este es un proyecto de ley que incorpora a su vez un proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo, las cuales justamente tenían que ver con la resolución de la Corte Constitucional y que se integraron de esa misma manera para garantizar justamente que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados en territorio ecuatoriano. Solicito por favor la proyección para poder avanzar. Presidente encargada, al momento estamos examinando la remisión de la presentación por parte del asambleísta Flores y nos regala 2 minutos, por favor. Estamos escuchando la intervención del asambleísta Juan Fernando Flores, ponente y decíamos proponente de esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana en cumplimiento de la sentencia, se refiere a la sentencia de la Corte Constitucional. Empezó diciendo que tiene elementos de garantías de derechos para los ciudadanos migrantes. El análisis es exhaustivo sobre el procedimiento y así se trabajó al interior de la mesa parlamentaria. Es un proyecto de ley que cuenta con la iniciativa de la Defensoría del Pueblo que tenía como resolución lo dictado por la Corte Constitucional para no vulnerar los derechos de los migrantes, es lo que expuesto hasta este momento. Respecto a su ponencia, se espera unos minutos adicionales porque se va a proyectar imágenes que acompañarán la explicación del señor asambleísta Flores. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa de ley? Pues facilitar la migración y la movilidad humana ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, pero también garantizar el derecho al debido proceso en los casos de suspensión del proceso de naturalización y nulidad de la carta o resolución de naturalización y que ninguna persona se quede en una situación de apátrida. De la presentación remitida por el asambleísta Flores. El proyecto de ley da cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que dispone a la Asamblea Nacional adecuar la normativa en materia de movilidad respecto de los procesos de revocatoria de nacionalidad. La sentencia determinó la necesidad de establecer garantías específicas por parte de las autoridades rectoras en materia de movilidad humana y relaciones exteriores con el fin de establecer procesos claros para garantizar que la nulidad o revocatoria de la nacionalidad ecuatoriana no coloque a las personas afectadas en una situación de apátridas. Además, el proyecto de ley desarrolla directrices para configurar garantías específicas en los procedimientos de suspensión y revocatoria de la nacionalidad, que los procedimientos sean individualizados, respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a las garantías específicas en materia de movilidad humana. Las autoridades de movilidad humana, al revocar la nacionalidad, informarán a las personas las opciones de regularización migratoria. Prohíbe además la revocatoria de nacionalidad cuando esto implique colocar a las personas en situación de apátrida. Además, determina que la limitación del ingreso de una persona al territorio nacional será excepcional y prevé la adopción de la medida cautelar de presentación periódica cuando ésta sea necesaria. Continuamos escuchando entonces en este momento la explicación del asambleísta Juan Fernando Flores. El 13 de octubre del 2022, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El 15 de diciembre del mismo año se aprobó el informe para segundo debate, el cual contenía justamente los elementos unificados que se presentaron tanto en la comisión como el proyecto de ley que presentó en este caso la Defensoría del Pueblo. El 2 de febrero
del 2023 se recibió la objeción parcial presentada por el presidente de la República y en función de eso, el 10 de febrero, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana aprobó el informe no vinculante que estamos explicando el día de hoy. Siguiente, por favor. ¿A qué corresponden los diferentes elementos de la objeción? En el artículo 3 se agregan dos nuevos artículos posteriores, los cuales solicito, estimada presidenta, si puede solicitar a los colegas legisladores, por favor, que puedan escuchar la sesión correspondiente. Se ruega, por favor, a los señores asambleístas prestar atención. Gracias. ¿Qué es lo que corresponde dentro de la objeción presentada? En lo que correspondía a la objeción al artículo 3, como mencionaba, se incorporan dos artículos posteriores. Al artículo 52, solicito por favor se proceda a la siguiente lámina, en la cual se relacionan cuatro aspectos. Lo principal es la inclusión a deber motivar y sobre todo facultar la solicitud de información. Recordemos que esto corresponde al hecho de que el Estado ecuatoriano le retira a un ciudadano que haya solicitado la nacionalidad a través de un proceso la razón por la cual se le retira. Lo segundo, el énfasis respecto a cuál va a ser la autoridad de seguridad ciudadana, la que estaría encargada de implementar los mecanismos de registro y control migratorio, que esto es un elemento fundamental para que justamente puedan ser contemplados todos los procesos de información. La eliminación del arraigo como causal que posibilite el acceso de mecanismos de acceso y regularización. Y el cambio en la redacción del sentido de la declaratoria de vulnerabilidad. Esto es un elemento importante, porque los ciudadanos que están en condición de vulnerabilidad no pueden repetir un proceso que los termine dejando en una situación apátrida. En función de eso, la Comisión consideró que este texto propuesto y los elementos que se incorporaban eran elementos que favorecían a la continuidad y la garantía de derechos de los ciudadanos, por lo cual se propone el allanamiento. De ahí, siguiente lámina, por favor. La objeción cuarta correspondía a la incorporación dentro del artículo 77.a, nuevos elementos que correspondían a las garantías de cómo se iba a garantizar justamente la declaratoria de lesividad de la Carta de Naturalización. Siguiente página, por favor. Sobre esto se incorporaron 5 aspectos formales que correspondían a eliminar la palabra competente, la sustitución de la frase que correspondía sin perjuicio de dar cumplimiento por la palabra además, acomodar un sentido de lo que estaba escrito, que era la palabra de salvaguarda, modificar la redacción sin cambiar el fondo del texto del numeral 1 y 2, con lo cual la Comisión consideró que era pertinente el allanamiento de este artículo reformado. Siguiente, por favor. En lo siguiente a ello venía la objeción al artículo 19, donde se agrega después del artículo 143 un siguiente texto, solicito se proceda a la siguiente lámina, en la cual la objeción se centraba en eliminar varios numerales, pero sobre todo que a través del numeral número 1, la norma aprobada por la Asamblea Nacional procuraba justamente dar prevalencia a los derechos y las garantías de la protección de los ciudadanos de nacionalidad extranjera y sobre todo en condición de protección internacional. Y respecto a la eliminación del numeral 2 y el numeral 4, se establecían elementos que no se podían afectar la protección familiar de los ciudadanos migrantes, por lo cual en este caso la Comisión analizó el proceso y consideró que el articulado y sobre todo el texto presentado inicialmente por la Asamblea Nacional tenía mayor garantía en derechos, con lo cual la recomendación aprobada por la Comisión es la ratificación del texto aprobado en ese sentido. Siguiente página, por favor. Y de ahí correspondía la objeción al artículo 22, en el cual el proceso presentado por el Ejecutivo correspondía a eliminar este artículo correspondiente al artículo 145A. Siguiente lámina. En lo cual se establecía que en la objeción parcial presentada por el presidente se debía eliminar justamente este artículo. Ahí nosotros decidimos resolver que debía ratificarse el texto original de la Asamblea Nacional, porque las resoluciones establecidas y sobre todo la visión del Ejecutivo no podía dejar por fuera la eliminación de este elemento
que correspondía al plazo de la ejecución de las resoluciones de deportación. Aquí nosotros somos un país de migrantes. Los ecuatorianos y sobre todo los asambleístas que representan a los ecuatorianos en el exterior saben de cerca lo complejo y lo difícil que es un proceso de deportación, pero sobre todo la situación de vulnerabilidad a la que exponen a los propios ciudadanos. No podemos ser nosotros críticos hacia afuera sobre lo que ocurre con nuestros connacionales y aquí en el Ecuador ser los que nosotros propiciamos sobre esto. Así que en función de ello se recomendó como comisión la ratificación del articulado original. En función de ello, estimada presidenta encargada, la comisión resolvió el allanamiento de 2 artículos y la ratificación de 2 de los artículos correspondientes a la objeción, con lo cual hemos presentado la moción pertinente para que se someta a votación en ese sentido el allanamiento de las 2 primeras objeciones que fueron presentadas y la ratificación de los textos originales de estos 2 últimos artículos. Un elemento importante a mencionar, colegas legisladores, es que este informe fue aprobado por unanimidad, es decir, en consenso entre todas las bancadas legislativas para esperar que eso pueda ser recíproco aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto es lo que corresponde a la presentación de este veto y la posición presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Estimada presidenta encargada, la moción ha sido presentada. Esperamos contar con el respaldo de las y los colegas legisladores. Muchas gracias.